¿Qué tal, alumnos? Soy la maestra Laura Gasos de su clase de diseño de experimentos. Hoy vamos a repasar el diseño factorial con dos factores. Aquí estamos viendo ya en pantalla el modelo matemático que corresponde a dicho diseño. Tenemos y(j) igual a mu más alfa i más beta j como los componentes principales del modelo, y el nuevo componente del modelo que es alfa, beta y j, que se llama la interacción, más epsilon, que es el error. Bien, vamos a trabajarlo de manera práctica con el primer ejercicio que ya ustedes tuvieron oportunidad de leer, que es el efecto de la temperatura y del pH sobre la eliminación del sulfuro de carbono por Thiobacillus sp en cultivos líquidos. Este es un trabajo de investigación aportado por la UAM Iztapalapa. Bien, entonces nos vamos a ir directamente a los datos y en esta parte aparece el modelo matemático ahora expresado en términos de los factores en estudio. Como leímos en el título, tenemos entonces dos factores, por eso aquí ya el modelo dice que la concentración de sulfuro de carbono resultante es afectada por mu, que es la media de todos los tratamientos, más el pH con los niveles que se están probando en estos tratamientos, que son, como vemos aquí en los datos, pH de 2, 7 y 12. Son tres niveles. La temperatura, que es el otro factor en estudio, que tiene como niveles 19, 22 y 25 grados centígrados, y la interacción, que significa que cuál será el efecto de que estén los dos juntos, los dos factores juntos. Muy bien, pues aquí tenemos estos datos y vamos a irnos al archivo de Excel, donde ya los hemos dado de alta. Y en este archivo de Excel hemos capturado una columna por factor. Entonces el factor temperatura fue capturado en una primera columna, el factor pH en una segunda columna. Aquí tenemos para organización la columna repetición y la variable de respuesta o las observaciones en otra columna. Esto es bien importante, no se les olvide. Cada factor va en una columna y la variable de respuesta va en otra columna. Esto lo copiamos y lo pegamos en el StatGraphics, que aquí se puede ver. Yo ya lo copié y lo pegué. Entonces solamente vamos a irnos a hacer las operaciones aquí en comparar. Muy bien, damos clic en comparar, buscamos análisis de la varianza y ahora busco ANOVA multifactorial, porque ya tenemos dos o más factores. Luego se abre esta ventana similar a la que ya conocemos con un solo factor. Vuelvo a acomodar la variable dependiente, que es el contenido del sulfuro de carbono, y el factor temperatura será el primer factor, lo coloco aquí, y el pH como segundo factor lo coloco aquí mismo. Ya se acomodaron. Eso es todo en esta parte y solamente le doy aceptar. Ahora, aquí se abre esta ventana porque como tengo una interacción, tengo que ponerle que la interacción corresponde a un 2, que son los dos factores, y le doy aceptar. En esta nueva ventana le voy a dar qué es lo que quiero ver. Quiero ver en tablas el resumen de análisis, la tabla de ANOVA, las pruebas de rango múltiple. No quiero gráficos de dispersión, no quiero ANOVA gráfico. Lo que quiero puede ser gráficos de interacción por lo pronto. Y puedes tener gráficos de medias. Aceptar. Ok, ahora le doy doble clic para hacer la ventana grande y ya tenemos aquí el resumen. La variable dependiente es el sulfuro de carbono, tenemos factor temperatura, factor pH y el número de casos completos son 36. Y luego nos da por aquí alguna indicación que en su momento ustedes van a leer con mucho cuidado. Vamos a darle doble clic para hacerlo pequeño y doble clic para hacer esta parte grande, que es la tabla de análisis de la varianza.
Y pueden ver aquí entonces que en esta tabla tenemos otra vez, primera columna, las fuentes de variación. Y los efectos principales vienen a ser el primer factor, que es la temperatura, el segundo factor, que es el pH. Luego viene las interacciones. Aquí tenemos nada más una interacción, que es A con B o temperatura con pH. Los residuos, en este caso, son el error. Y entonces nos vamos a leer la última columna, que es el valor de la probabilidad o el espacio bajo la curva de la distribución F. Y entonces podemos ver que el factor temperatura tiene un valor de P mayor de 0.05, lo que quiere decir que estamos en el espacio de aceptación de la hipótesis nula. Significa que los tres niveles de temperatura afectan por igual el contenido final del contaminante. Y el pH sí tiene un valor menor de 0.05, lo que quiere decir que estamos en la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, con las pruebas de rango múltiple, habrá que descubrir cuál valor de pH es el que actúa, digamos, en forma más eficiente. Primero, diferente estadísticamente y luego la decisión de observar cuál es más eficiente para eliminar el contaminante. Y luego tenemos para la interacción AB, que también su valor es menor de 0.05. Quiere decir que también la combinación de al menos dos niveles del pH con la temperatura tuvieron efecto sobre el contenido del sulfuro. Eso es lo que podemos interpretar hasta ahora con la tabla de análisis de la varianza. En el caso de algunos StatGraphics Centurion de otras versiones, ustedes pueden con el botón derecho del mouse buscar opciones de análisis para cambiar aquí el valor de la interacción. Ahorita yo puse un 2 porque por default esta versión abrió la ventana. Si la ventana no se abre, ustedes búsquenla para que aparezca la interacción aquí en la tabla de análisis de la varianza. De lo contrario, estarán incorrectos sus resultados de P. Y pueden poner cuando trabajen con tres factores, aquí se le pone el 3. Bien, vamos a cerrar, hacemos doble clic para hacerla pequeña y nos vamos acá para ver cómo quedaron los valores de las medias y las pruebas de rango múltiple. Como pueden ver, aquí lo que va a ocurrir es que vamos a tener una prueba de rango múltiple por factor. Uno para temperatura, otro para pH. Para temperatura, efectivamente, como salió en la P de análisis de la varianza, todos los tratamientos afectaron por igual. Y el tener estas X alineadas en la misma columna, pues significa que todos los tratamientos con las temperaturas de 22, 19 y 25 son estadísticamente iguales. Entonces, no hay letras aquí, no hay superíndices porque todos son iguales, no se ponen. Vamos a hacerla pequeña. Bueno, no hemos cambiado aquí, dejamos el diferencias mínimas significativas, así lo voy a dejar. ¿Y aquí vamos a cambiar ahora? Le voy a dar con el botón derecho, opciones de análisis, y aquí donde dice factor le voy a decir que ahora haga las pruebas de rango múltiple para el pH, que son 2, 7 y 12. Y ya vamos a descubrir cuáles son los que dan diferente. Bueno, pues aquí algo pasó que no la ha cambiado, pero vamos a insistir. pH, aceptar. Bueno, no la cambia, debería de cambiar. En fin, me voy a brincar esta parte, pero debería de cambiar. Voy a ver ahora rápidamente que es el gráfico de interacción. Y entonces en este gráfico de interacción al menos voy a descubrir cuál es la combinación de temperatura y de pH que eliminan, digamos, la mayor cantidad del contaminante. Y entonces ustedes contesten cuál sería el que elimina. Acá tenemos en el eje de las X las temperaturas 19, 22 y 25. Y acá tenemos que las barras, la azul,
está un pH de 2, es el pH más ácido, el pH de 7, que es el pH neutro, está acá arriba, y el pH básico está en rosa, está acá abajo. Este es el anaranjado o rojo, ¿verdad? Muy bien, y en este eje tenemos la variable dependiente, que es el contenido. Entonces, ¿qué queremos? El menor contenido aquí debería ser lo mejor. Si están de acuerdo que el menor contenido es lo mejor porque ya se eliminó lo que menos queda, entonces el valor más pequeño es el que se presenta aquí, que viene a ser para un pH básico a una temperatura de 25. Al parecer este es el mejor tratamiento para eliminar ese gas contaminante. Bien, pues al menos logramos repasar estas partes para que ustedes puedan repetir el ejercicio y seguirme aquí con estas instrucciones. Finalmente, esta gráfica que está acá arriba, pues son gráficas de medias que pueden servir para algunas representaciones en los diferentes reportes técnicos o de investigación o las tesis que se tienen que entregar. Bueno, quedo a sus órdenes para sus dudas. Gusto en saludarlos.